Hace unos días vi Disclosure Day y me di cuenta que muchísimos detalles aparecen en el caso que trataremos hoy. En 1976, 4 amigos se metieron en la zona salvaje de Maine para hacer lo que habían planeado durante muchos meses: remar, pescar y pasar varios días lejos de todo. Una noche salieron en canoa y entre los árboles muertos apareció una esfera enorme, silenciosa, demasiado baja para confundirse con una estrella. Primero la observaron. Después, uno de ellos le hizo señales con la linterna, pero tal vez aquello no fue una gran idea. Lo que contaron al volver fue suficiente para inquietar a cualquiera, pero lo más raro no apareció esa noche. Apareció años después, cuando uno de ellos empezó a tener sueños repetidos, problemas médicos y una pregunta que lo obligó a volver mentalmente a aquel lago. ¿Qué pasó realmente entre la luz, la canoa y esa fogata? Hoy trataremos de resolver esa gran pregunta. Les doy la bienvenida. Yo soy Paul y esto es Viaje a lo Desconocido. Acompáñenme en este nuevo viaje. Iniciamos en agosto de 1976, en Estados Unidos. Nuestros protagonistas son Jim Weiner, Jack Weiner, Charlie Falls y Chuck Rack. Los 4 hombres viajaban en un Chevy Vega. Llevaban en el techo una canoa de aluminio y también un vasto equipo para al menos 20 días. Salieron desde Boston y se dirigieron a la zona salvaje de Maine. Esta aventura no se había dado de un día para el otro. De hecho, llevaban planificándola un año. Tenían provisiones, entrenamiento y rutas marcadas por Allagash. Su misión principal era remar, caminar, pescar, básicamente alejarse de todo y disfrutar de la naturaleza. Los 4 eran jóvenes. Todos tenían 20 años menos Charlie, de 26, que era un veterano de la marina. Estaban en buen estado físico y tenían experiencia al aire libre. 2 detalles que no me quiero olvidar: Jack y Jim eran hermanos gemelos, y el otro detalle que servirá para el futuro del relato: los hombres estaban relacionados al arte o a las visuales. Al llegar, lo primero que hicieron fue subir al monte Katahdin. Luego fueron al Shin Pond, donde una avioneta de monte los dejó en Telos Lake. Ahí se hacía una inspección por los guardaparques. Revisaban quiénes eran, cuánto tiempo se iban a quedar, la cantidad de provisiones que llevaban y dónde iban a dormir. Básicamente un control de seguridad, no solo para los guardabosques, sino también para los hombres. Por ejemplo, al tener esa información, si alguien se perdía, ya sabían por dónde empezar a buscar. Entre varias recomendaciones que le dieron los guardabosques, una de ellas fue que el extremo sur de Eagle Lake y Hammond Pond estaban cerradas. Según el guardabosques, el verano seco de ese año había hecho que el agua estuviese muy baja, y Smith Brook era casi innavegable. Pero los hombres eran jóvenes y a esa edad no hay nada más tentador que romper las reglas. Si bien escucharon las recomendaciones de los guardabosques, querían ir de todas maneras porque uno de sus planes era pescar trucha, y ahí había buena cantidad que no pensaban desperdiciar. Los muchachos empezaron su viaje por Chamberlain Lake, aunque el viento del norte los detuvo. En una parte de su camino, vieron a 2 chicos explorando pequeñas islas. Más tarde, cuando se juntaron en un campamento con otros grupos, esos 2 muchachos no aparecían. Los chicos siguieron en su bote y es acá cuando, mientras todos miraban hacia el otro lado del lago, alguien señaló una luz. Jim rápidamente agarró los binoculares. Pudo ver que era amarillenta, aterciopelada y muy diferente a las luces blancas o frías de un avión lejano. También divisó que se movía lentamente contra el viento. Aproximadamente la estuvo viendo unos 30 segundos. Esta luz siguió su avance, pero de repente es como que se cerró hacia adentro. A ver, para que se entienda mejor, como el diafragma de una cámara con los bordes plegándose hacia el centro hasta apagarse completamente. Todo quedó ahí. Tampoco es como que se alarmaron. Podría haber sido un satélite o una luz lejana. Eso nos da a entender el clima que se vivía. No eran chicos que estaban temerosos o con un clima de paranoia. Todo lo contrario, estaban disfrutando lo que durante un año venían soñando. Esta aventura al aire libre recién estaba empezando y eso de la luz fue un detalle al que nadie le dio mayor importancia. Siguieron su camino
Y hablando de detalles, acá aparece otro. Los dos muchachos de los cuales hablamos antes volvieron a aparecer, pero esta vez en otra sección del lago. Esa noche culminó normalmente, no hubo más avistamientos ni nada fuera de lo cotidiano. A la mañana siguiente intentaron subir en dirección al Allagash Lake. Esa era una de las zonas más primitivas y aisladas del lugar, pero surgió un problema. La corriente era tan potente que a duras penas podían mantener la posición. Remaban con fuerza, pero no lograban avanzar. Decidieron bajar al agua, le ataron una cuerda a la canoa y comenzaron a caminar contra la corriente. Lo hicieron durante varias horas, hasta que entendieron que por más esfuerzo que hicieran, no iban a llegar. Cuando decidieron rendirse y regresar, evidentemente sucedió lo contrario, ya que iban en sentido de la corriente. Lo que les había costado tanto subir, lo bajaron en apenas algunos minutos. Retomaron su camino hacia Eagle Lake, pero para llegar hasta ahí, tuvieron que hacer un portaje en Chamberlain Lake. Si te pasó como a mí que no sabes lo que es un portaje, te lo explico rápido. Básicamente es sacar la canoa del agua y cargarla por tierra. O sea que tuvieron que hacer eso, además de también cargar las mochilas, la comida y todo el equipo. El tramo que tuvieron que hacer fue de aproximadamente 400 metros. Finalmente llegan a un lugar con árboles muertos emergiendo del agua, con rama sumergida, lo cual era ideal para pescar. Así que montaron su campamento y antes de iniciar la pesca, hicieron una fogata. Lo que explica Charlie es que ese fuego debería durar entre 2 horas y media y 3. La iban a usar más que nada como un faro. Recordemos que ese lugar era bastante remoto y aislado, por lo tanto tener una luz era muy importante para poder guiarse en la noche. Con la fogata haciendo su trabajo, se subieron a la canoa y se alejaron del campamento. Demoraron aproximadamente 20 minutos hasta que llegaron a la desembocadura de un arroyo. El agua estaba súper tranquila y casi no había viento. Todo se desarrollaba bastante bien y por fin los amigos estaban haciendo una de las actividades que más disfrutaban en su viaje. Llevaban algunos minutos pescando, pero de repente Chuck, desde un costado, grita: ¿qué demonios es eso? Ahí de la nada aparece una esfera muy luminosa que venía de detrás de los árboles. Uno de los muchachos, Charlie, lo primero que pensó fue en la luna, pero esta esfera estaba demasiado baja y además cerca de los árboles. Nada que ver a lo que se esperaría de la luna. Esta esfera era amarilla, blanquecina, con una especie de halo muy definido. Se movía por la costa como a 6 metros, sobre la copa de los árboles. Y ahora nos retrotraemos a lo que les mencioné casi al principio del caso, porque Jim la reconoció de inmediato. Era esa luz que había visto con los binoculares en Chamberlain, solo que ahora estaba mucho más cerca de ellos. La descripción de los hombres era impactante. Según ellos, medía de 18 a 24 metros, más o menos como una casa de 2 pisos. El interior parecía vivo. Jim, que trabajaba con hornos de cerámica, hizo la comparación con mirar dentro de un horno a temperaturas altísimas. La parte del centro tenía un brillo blanco y amarillo, con partes anaranjadas, bordes muy suaves y ese halo que ya les mencioné. Si bien ya de por sí todo eso era bastante impresionante de ver, también el impacto viene por los oídos, porque como suele suceder en estos casos, esta esfera no emitía ningún tipo de sonido. Además de eso, la luz era tan fuerte que iluminaba la totalidad de las copas de los árboles, pero las ramas no se movían, así que ya de plano podemos descartar un helicóptero. Uno de los muchachos, Charlie, apuntó la linterna hacia la esfera e hizo 3 destellos cortos, 3 largos y 3 cortos, lo que en código Morse significa SOS. Luego diría que no sabía por qué lo hizo, que tal vez fue por curiosidad. El tema es que luego de eso se vino la parte más turbia. La esfera se detiene y de la parte de abajo sale una fuerte columna de luz. Los hombres, al relatar todo esto, insistían en que esa columna extraña no parecía un reflector para nada, porque los reflectores normales abren una especie de cono, y esa luz que vieron parecía más a un tubo. Tenía paredes definidas de luz azul verdosa, con partículas brillantes moviéndose como el polvo en un rayo de sol. Además, el centro era más oscuro. Cuestión es que cuando esa columna toca el agua, es como si la esfera los hubiese detectado. Y ahí
es cuando se empieza a mover directamente hacia la canoa de los muchachos. Pero antes de seguir, este es el único anuncio que verán en todo el video, porque como sabrán, el canal sigue desmonetizado. Así que quienes quieran y puedan apoyarme en Patreon, les dejo el link en el comentario fijado. También el link de donación directa, sin necesidad de suscribirte. Ahí publicamos videos todos los miércoles para devolver ese apoyo que me dan. En pantalla están saliendo mis Patreons, a los cuales agradezco mucho que estén presentes. Y bueno, si no podés, déjame un like, suscripción o comentario. El comentario ayuda muchísimo. Pero volvamos al caso. Digamos que hasta acá llega la parte tranquila. Estaban de noche en el medio del lago, en una canoa de aluminio. Además, tengamos en cuenta que estaban rodeados de troncos sumergidos. Si todo se descontrolaba y la canoa volcaba, podían quedar atrapados. Y si bien la costa parecía alcanzable, recordemos que las distancias en la noche pueden ser engañosas. Así que en mi opinión, tomaron una buena decisión al no tirarse al agua. Charlie, al ver toda la situación, tira la linterna y agarra un remo. Totalmente desesperado, empezó a remar como si no hubiese un mañana, con todas sus fuerzas. Lamentablemente iba en la parte de adelante, que no es la mejor ubicación para dirigir una canoa. Los hermanos, Jack y Jim, ayudaban con lo único que tenían, que eran sus manos, tratando de usarlas de remo y gritando para que remaran más rápido. Ya como podemos ver, la situación estaba en un punto límite. Los hombres se dieron cuenta de que eso no era algo conocido y que probablemente podría llegar a ser peligroso. Mientras los hermanos le gritaban a los otros dos hombres para que remaran más rápido, ellos tenían su vista fija en la fogata. Esa era su única forma de ubicarse y saber para dónde ir. Sin ese fuego estarían totalmente perdidos. Los hermanos miran hacia atrás y creían que ya casi iban a alcanzar la costa, porque vieron que estaban muy cerca. El fuego estaba cada vez más cercano, pero en ese momento Jack le dice a su hermano que no pueden dejar la esfera atrás. A partir de ahí, la memoria consciente de los muchachos se corta abruptamente. Lo siguiente que recuerdan con claridad es la canoa golpeando la arena de la orilla del campamento. Charlie y los hermanos salieron de la canoa rápidamente, pero Chuck se quedó sentado un rato. A todo esto la esfera no se había ido del todo. De hecho, estaba sobre el agua a unos 12 metros de altura aproximadamente. Charlie volvió a tomar la linterna y ya en tierra le apuntó nuevamente al objeto y este último empezó a alejarse. La columna también seguía presente. En ese momento se inclinó hacia el cielo en un ángulo de 45 grados y el objeto siguió alejándose en esa dirección. Y acá sucede algo similar a lo que había visto con los binoculares. La esfera se cerró hacia adentro y reapareció más lejos y más alto. Lo hizo una vez más y reapareció aún más lejos, algo así como si fuese subiendo por una escalera invisible. Después de muy pocos segundos, apenas era una perla visible a lo lejos. Según los hombres, giró hacia el suroeste y luego al noroeste, desapareciendo súbitamente sin ningún tipo de ruido o explosión de motor. Ya en tierra con Chuck, los cuatro se quedaron parados, como agotados, sin nada de energía. Luego de recuperarse física y psicológicamente del choque que fue vivir eso, suben hasta donde están las mesas del campamento. Casi me olvido de mencionar un detalle que para mí es bastante importante. Cuando están subiendo, Charlie ve la fogata, pero ¿se acuerdan que les dije al principio que según estimaba debía durar casi 3 horas? Bueno, cuando Charlie la ve, solo quedaban brasas. O sea que había pasado mucho más de 3 horas. Obviamente no es una prueba concreta. Pudo arder más rápido o fallar la percepción del tiempo en esa noche. Pero aún así es un detalle que para mí hay que mencionar. Esa noche terminó así, con los amigos totalmente desorientados con lo que acababan de vivir. No hablaron mucho, tal vez por su estado de shock vigente. En la mañana siguiente, mientras estaban desayunando y desarmando el campamento, recién ahí empezaron a hablar en profundidad de lo que había ocurrido la noche anterior. Más tarde encontraron un guardaparques en un bote y le contaron todo. El hombre, como si fuese un total escéptico, les dijo que seguramente lo que habían visto eran los reflectores de una ferretería que queda en Millinocket. El pequeño problemita con esa explicación es que Millinocket quedaba bastante lejos de su campamento. Además estaba de por medio el monte Catadín, o sea, ese reflector debía ser sumamente potente
para cruzar esa distancia, saltearse el monte y, como si eso fuese poco, responderle a la linterna que hizo código Morse con una especie de columna luminosa que persigue a la canoa. Como hipótesis, en mi opinión, es bastante mala. No cierra por ningún lado. Luego hablaron con más guardaparques, inclusive con otros campistas que fueron encontrando a lo largo del camino. La pregunta central era la misma. ¿Vieron algo raro anoche? Casi todos les respondieron negativamente. Sucede que, dado todas estas preguntas extrañas, los guardaparques deciden revisar el lugar donde estaba el campamento de los chicos, y es ahí que encuentran una pipa, y tiene una explicación. Charlie llevaba esa pipa plegable para poder dejar los cigarrillos y dar un control a la adicción por el tabaco. Pero ese solo hallazgo les valió a los guardaparques para desacreditarlos, y con un tono burlón le dijeron a los chicos que mejor sigan fumando tabaco y no lo que fumaron anoche, algo que lamentablemente sigue sucediendo hoy en día, inclusive en algunos comentarios que me dejan en los videos. De todas maneras, los detalles raros se seguían amontonando. Acá va otro y quiero leer su opinión en los comentarios con respecto a lo que les voy a mencionar ahora. Cuando los amigos llegan a Chase Rapids, Jack y Jim pensaban hacer otro portaje para evitar los rápidos, ya que no tenían tanta experiencia y querían evitar ese riesgo. Y acá va lo extraño. Un guardaparques les dijo que los rápidos ya casi no existían, porque una tormenta reciente había cubierto las rocas. Obviamente Jim se quedó helado, porque si lo recuerdan, al principio habíamos mencionado que los guardaparques les habían casi prohibido ir a esa zona porque el nivel del agua era bajo y el extremo sur de Eagle Lake estaba cerrado por esa razón. Acá mi duda, y no quiero parecer conspiranoico, pero si tenemos ese detalle en cuenta, puede que el primer guardaparques no haya sido exactamente eso. ¿Por qué mentiría con algo así? Bueno, leo sus opiniones. Continuando, Jim le dijo exactamente a este guardaparques que cuando iniciaron su viaje, un colega le había dicho lo contrario. Y de la nada, el guardaparques les pregunta: ustedes fueron los que vieron la nave, ¿no? Jim, medio molesto, le dice seco: no sé qué vimos, pero sí somos nosotros. El guardaparques lo único que hizo sin mediar palabra fue irse. Pero ¿no piensan que hasta acá es todo muy raro? No me refiero obviamente al incidente de la esfera luminosa nada más. Digo, todo el entorno natural más los guardaparques, no sé, me recuerda mucho a Twin Peaks de David Lynch. Todo muy raro y misterioso. La travesía continuó hasta el final. Remaron, pasaron rápidos, llegaron cerca de Allagash y desayunaron con un vecino de la zona, que les llevó leña seca, huevos, tocino y café. Cerraron el viaje con cansancio, hambre, anécdotas de río y una historia imposible de igualar. Cuando volvieron a Boston, empezaron a contar su experiencia. Durante años, la versión fue esa: 4 amigos perseguidos por una esfera sobre Eagle Lake. Nada más, solo una luz, y después ya estaban de nuevo en el campamento. No se menciona ningún tipo de ser, aunque no sea mucho, tiene bastante credibilidad porque eran 4 personas adultas que aseguran haber visto lo mismo, y hasta 2 veces si contamos el avistamiento con los binoculares. Además, todos se lo contaron a amigos, familiares y conocidos. Según el investigador Raymond Fowler, dicho sea de paso, recuerden este nombre porque en un ratito volvemos con él, según él, también existían personas que recordaban haber escuchado este relato en 1976, antes de que entraran en el circuito ufológico. Nos vamos 2 años adelante en el tiempo. En 1978, Jim sufrió un accidente grandísimo en Calais, Maine. Mientras estaba ayudando a un amigo con la mudanza, en un descuido, cayó por un hueco desde el 2º piso hasta el sótano. Se lesionó muy gravemente la columna. Fue terrible. Tenía daño en discos, vértebras y sufrió secuelas neurológicas. Rápidamente lo trasladaron a Boston y con los años desarrolló epilepsia temporal límbica, que es un tipo de epilepsia que afecta zonas del cerebro vinculadas a la memoria, percepción y emociones. En algunos casos puede hasta provocar episodios de miedo intenso, desconexiones o sensaciones difíciles de explicar. Durante toda su recuperación, empezó con problemas en las noches. Tenía sueños muy reales, donde creía estar despierto. Veía formas alrededor de su cama. Estas figuras se movían cerca, lo tocaban como si intentaran sacarlo de allí. El tema se puso bastante denso. Eso se repetía tan a menudo que revisaba las ventanas y puertas antes de irse a dormir. De hecho, llegó hasta poner un candado en su dormitorio. Pero esa falta de sueño
fue empeorando su epilepsia. Ahora volamos hasta finales de los años 80. Mientras estaba internado en un hospital de Boston para estudios de rutina, pidió algo para leer. Bastante random cómo se destapa todo. Escuchen esto. Cuestión es que una enfermera le alcanza un libro para leer, y no cualquier libro, uno de Whitley Strieber, Communion. Jim, al ver la cara de la portada, quedó totalmente impactado. Esa simple imagen se conectó con las figuras que veía en sus sueños. Después de ese episodio, entró Jonathan, uno de los psiquiatras del equipo neurológico que lo estaba atendiendo. Lamentablemente no he encontrado su apellido. Jonathan le pregunta por qué le afectó tanto esa portada. Obviamente, Jim le contó que veía cosas extrañas mientras dormía, pero sentía que estaba despierto y algo lo observaba. En ese momento el psiquiatra le hizo una pregunta rara. ¿Alguna vez viste un ovni? A Jim esa pregunta le pareció súper random, pero Jonathan le contó que hace poco había cenado con el reconocido Dr. John Mack. Para quienes no lo conozcan, fue un psiquiatra recibido en Harvard, que le empezó a dar mucha atención a los relatos de gente que había sido abducida. Digamos que fue una de las voces importantes que llevó a la ufología a ser tratada con más seriedad. No me quiero extender porque tenemos un episodio sobre él en el canal. Spoiler, muere en un extraño accidente de tránsito. Pero bueno, retomando. Jonathan había cenado con Mack y le dijo que trabajaba con pacientes con relatos parecidos a los de él. Además, le agregó que para él, o sea para Jonathan, había un vínculo entre esos sueños y el avistamiento de Allagash. Al principio Jim lo rechazó de plano, pero el médico le insistió y le propuso que primero hablara con Raymond Fowler, investigador de la MUFON. Jim se reunió con él en una convención, pero Fowler parecía muy poco interesado en lo que le estaba contando, y eso cambió de golpe cuando mencionó que tenía un hermano gemelo idéntico. Ahí Fowler abrió los ojos con muchísimo entusiasmo y le dijo que le contara todo de nuevo desde el principio. A todo esto, los 4 hombres, ya maduros, seguían contando la misma historia que en 1976. Algo extraño con forma de esfera los persiguió. Y después se fue. Fowler se puso a hacer el trabajo arduo de investigación. Pidió nombres de personas que hubiesen oído el episodio en 1976. Contactó a guardaparques, verificó antecedentes y armó un informe. Sucedió algo más que casi se me escapa y es de suma importancia. Jack, el gemelo de Jim, también tenía sueños parecidos, pero en sus pesadillas no estaba solo. Estaban los 4 juntos. Para ese entonces, Jack vivía en Vermont. Estaba casado y había hablado de esos sueños principalmente con su esposa Mary. Jim aún no estaba enterado de esto. Viendo semejante casualidad, Fowler propone hacer sesiones de regresión hipnótica con los 4. El hipnotista fue Tony Constantino. Las condiciones eran simples. Cada uno se sometería a una regresión individual y no contaría nada a los demás. Jim fue uno de los primeros en someterse. Durante la sesión, volvió al momento de la desesperación en la canoa y la frase de Jack diciendo que no iban a dejar atrás la esfera, justo donde se había cortado la memoria de los hombres. Pero acá, la escena continuó. Esto, según el relato, fue lo que pasó. La esfera se acercó hasta estar justo encima de ellos. El tubo o esa columna de luz descendía alrededor de la canoa. Jim dice que sintió una presión interna tremenda, como si cada molécula de él estuviese por explotar, y de repente Chuck, que estaba sentado frente a él, desapareció. Jim al toque pensó que se había caído al agua, pero de ahí hay otro corte y salta directo a la siguiente imagen. Estaba en otro lugar, parecía una habitación, veía bien el frente, pero las periferias las veía borrosas. Es como si tuviese vaselina en el borde de los ojos. Frente a él, alcanza a distinguir a Jack. Estaba con el torso sin ropa, una figura estaba delante de él, pero otras se movían alrededor. De a poco empezó a percibir cuerpos muy flacos, huesudos, con brazos finos, pero por algún motivo sus caras estaban como bloqueadas. No podía verlas. La sesión avanzó con cuidado hasta que logró enfocar. Cuando Jim vio las caras, gritó. Para él, parecían insectos. Tenían ojos grandes y laterales. La cabeza tenía una orientación extraña. Sus cuellos y brazos eran finos. En la mano tenían 4 dedos oponibles mediante una articulación en la palma. Uno de estos seres tocaba a Jack en el cuello y la cara, con una especie de vara fina. Otra le movía el brazo de una manera que parecía que en cualquier momento se lo iba a dislocar. 2 seres se llevaron a Jack hacia un pasillo y luego volvieron por Jim. Aunque este se resistió,
hasta que una de estas criaturas le apoyó una vara contra su costado y recibió una orden mental. Le decían que cooperara o lo harían por la fuerza. Lo llevaron a una mesa de examen y Jim recordó criaturas a su alrededor, revisando su cuerpo como científicos examinando a un animal sedado. La escena rápidamente se puso demasiado turbia. Empezaron con la manipulación genital, imágenes forzadas, una muestra seminal obtenida con un dispositivo y muestras de tejido. Y por algún motivo, él sintió que ese examen podía terminar en una disección. De hecho, pensó en atacarlos, romperle el cuello a una criatura, crear caos y escapar. Pero apenas lo pensó, los seres se alejaron varios metros de él. Uno de ellos levantó la mano y de la nada aparecieron dos discos cóncavos, similares a los de hockey. Se los colocaron en las canillas o espinillas de Jim y este quedó totalmente paralizado. Durante mucho tiempo dijo que en esas zonas donde le colocaron esos objetos jamás le creció pelo, pero eso no fue lo peor. También en esa área desarrolló tumores que fueron extirpados. Según el investigador Fowler, estas muestras orgánicas terminaron en el Instituto de Patología de la Fuerza Aérea. De hecho, esta documentación llegó a una recepción firmada por un coronel médico. Luego el rastro se perdió. Charlie también pasó por una regresión. Su recuerdo empezó en una habitación muy iluminada. Estaba boca arriba y la luz le afectaba los ojos como en una dilatación de pupilas. Miró hacia sus pies y notó que no tenía medias. Buscó sus zapatos, pero ahí se dio cuenta de que tampoco llevaba ropa puesta. Más allá de sus pies, vio a sus tres compañeros sentados en un banco que salía de la pared, sin reaccionar, como si fuesen autómatas. Quería gritarles que lo ayudaran, pero no podía hablar. Ve que una especie de panel baja hacia su pecho, y además tenía una luz azulada similar a la de la columna de la esfera. Mientras Charlie intentaba escaparse, una cabeza apareció cerca de él. El hombre intentó alejarse y se golpeó la cabeza contra la mesa. En ese momento sintió que su conciencia era arrastrada hacia la mente del ser, como una caída de montaña rusa. También recibió el mismo mensaje que su amigo, que si cooperaba estaría bien, y si no lo hacía, todo se pondría peor. Así que dejó de luchar. Al principio del episodio les dije que todos estaban relacionados a las artes y es por eso que se conservan muchos dibujos que hicieron los hombres. Los cuatro por separado dibujaron y contaron cosas muy similares, como por ejemplo la columna de luz, las manos de 4 dedos, las varas y las criaturas. Por eso para mí era importante el detalle que se dedicaban los tres a las artes, ya que como testigos podían dibujar todo lo que habían vivido. Bueno, viajantes, hasta acá el caso ha sido contado. Tengo algunas opiniones tal vez contradictorias. A ver, muchos escépticos dicen que la hipnosis no tiene mucho valor y que pudieron haber sido inducidos a crear ciertos recuerdos. Según ellos, la hipnosis puede recuperar recuerdos, pero también puede mezclar sueños, símbolos y cosas que jamás pasaron. Además, si nos ponemos en negacionistas, el avistamiento ocurrió en 1976 y los humanoides en las sesiones hipnóticas sucedieron muchos años más tarde. Eso por un lado, pero a la vez creo que si bien las regresiones fueron tardías, lo que le ocurrió a Jim, o sea, la caída más la epilepsia, pudieron haber desbloqueado ciertos recuerdos, y por eso empezó a tener esos sueños extraños con estos seres. Puedo agregar que Jim y Jack siguieron con sueños similares, y Charlie tuvo experiencias posteriores. En el año 1993, Charlie se quedó a dormir en la casa de Jack y su esposa Mary, en Vermont. Había luna llena y se despertó de madrugada en una cama plegable del primer piso, y notó una luz en el patio. Al principio pensó que era justamente la luna, pero al girar, vio la luna claramente por otra ventana. La luz venía del lado contrario. Cuando miró por la puerta corrediza de vidrio, afuera había figuras de pie, mirando hacia una iluminación en el cielo. La más alta giró la cabeza hacia él y las demás, al unísono, hicieron el mismo movimiento como si fuesen robots. Todas se quedaron mirándolo. Luego empezaron a aproximarse a la puerta. Charlie, como haría un niño, se acostó de nuevo, se tapó con las mantas hasta la cabeza y solamente esperó. A la mañana siguiente, aún quería pensar que todo eso fue un mal sueño, hasta que Jack le comentó
que 2 semanas antes había visto algo parecido en esa misma puerta. Mary miró a Jack y le pidió que contara todo. Jack dijo que 2 semanas antes bajó de noche pensando que el perro quería salir. Miró hacia la misma puerta corrediza y vio 3 seres acercarse. Uno tocó un dispositivo en la zona del cinturón y los 3 atravesaron el vidrio sin abrir la puerta. Jack hizo lo mismo. Subió corriendo y se tapó. Mary recordó un sueño de esa misma noche. 6 ciervos de ojos grandes estaban alrededor de la cama. Como les mencioné antes, esta semana fui a ver Disclosure Day, de Spielberg. Y hay una escena muy similar a la que relata Mary. Lo sumo como dato curioso, porque probablemente para hacer la película se haya basado en muchas experiencias reales. En 1995 hubo otro episodio en Boston. Jim y Charlie vivían en la misma casa, de 2 familias. Charlie arriba, Jim abajo con Carol, su pareja. Una noche Charlie soñó que 2 figuras lo llevaban de ambos brazos. Al día siguiente se lo contó a Jim, y Jim respondió que también había vivido algo raro. Él había despertado a las 3:32. Vio una luz azul entrando por la ventana. Crecía unos segundos, se apagaba y volvía a crecer. Pensó que era un patrullero. Intentó levantarse y no pudo. Una fuerza lo empujaba contra la cama. Quiso despertar a Carol, pero ella seguía dormida. Su último recuerdo claro fue caminar hacia una esquina del dormitorio sin puerta, con alguien más en la habitación. A la mañana siguiente salió a fumar y miró la casa vecina. La hierba tenía un círculo perfectamente limpio alrededor de unas ventanas, como si hubieran arrancado una sección redonda con precisión. Jim llamó a Charlie y preguntó a los vecinos qué habían hecho. No sabían de qué hablaba. Vieron el círculo y reaccionaron con una calma extraña. Años más tarde, Jim y Charlie exploraron el episodio con otra regresión. Según ellos, parecía otra abducción en plena ciudad. Bueno, viajantes, como verán, este caso es tremendamente interesante. Por eso le di tanto espacio. Y tal vez es uno de los videos más largos que hicimos en el canal. No quería dejar detalles afuera. En este bonus track puedo agregar que los testigos vincularon cambios personales y artísticos con la experiencia. Por ejemplo, Jack, que antes era más gráfico y convencional, luego se obsesionó con estructuras geométricas, grillas matemáticas y formas tridimensionales. De hecho, llegó a trabajar recubriendo lentes y filtros para proyectos científicos, incluido material vinculado al telescopio Hubble y vehículos espaciales. Jim venía de la cerámica simple y utilitaria, y comenzó a producir piezas con formas, esmaltes y estructuras que asociaba a una revelación posterior al viaje. También se metió en fotografía, arte digital, petroglifos, arquitectura antigua y una red mundial de templos conectados por geometría y energía terrestre. Charlie se orientó hacia la ilustración médica, asociada para él a una obsesión por la medicina y la tecnología del cuerpo. Si quieren profundizar este caso, les recomiendo el libro de Raymond Fowler, The Allagash Abductions, de 1993. También hay un episodio que para mí, con X-Files, fueron mis primeros pasos en la ufología. Me refiero a la serie documental Misterios sin resolver. En la temporada 6, episodio 22, tenemos toda la recreación del caso. Está en YouTube, así que búsquenla. Bueno, viajantes, espero que hayan disfrutado este informe extendido. Ahora quiero que sigamos el debate en los comentarios. Es su turno. Les dejo estas 3 preguntas. ¿Ustedes creen que los 4 vieron solamente una luz extraña sobre el lago? ¿O que realmente hubo algo más durante ese tiempo perdido? ¿Qué detalle les parece más difícil de explicar? ¿La esfera respondiendo a la linterna? ¿La fogata consumida al volver? ¿O los recuerdos que aparecieron años después bajo hipnosis? Si la parte de la abducción surgió recién años después, ¿eso debilita el caso o lo vuelve todavía más extraño? Los leo. Nos vemos en el próximo viaje y que tengan un excelente fin de semana.